Quiero agradecerle a la Academia de Historia del Meta el haberme invitado a disertar hoy sobre los conflictos en la frontera colombo-venezolana y en particular en la frontera en la que el departamento de Arauca deslinda con el estado de Apure. Y donde se han ido tejiendo en los últimos años importantes y significativos conflictos. Yo quiero inicialmente plantear desde dónde voy a hablar, por la afluencia de discursos que hay acá. Saludo todas las expresiones que en torno a la cultura se constituyen para recuperar la memoria. Saludo las expresiones que desde la narrativa histórica van recorriendo los caminos de los territorios en la forma en que estos se han hecho con la presencia del humano y sus conflictos. Saludo la inventiva de los creadores literarios que recogen el rastro de los acontecimientos y de una manera heurística construyen la literatura histórica. Saludo la forma en que los cantores y los juglares van dejando el rastro de los acontecimientos en los versos y se lo entregan al arpa, al cuadro y a los capachos para que lo lleven a través del viento. Saludo los que hacen testimonio histórico y los que hacen narrativa. Pero yo quiero hablar desde un lugar específico, que es el lugar del que debo hablar, por la formación que tengo. Mi formación es el nivel de pregrado, maestría y doctorado en historia, y por lo tanto me corresponde hablar desde la disciplina histórica y desde las implicaciones que la disciplina histórica tiene en el abordaje de los procesos históricos de los territorios que, como la Orinoquía y la Amazonía, se nutren de lo fundamental de la memoria y el testimonio oral. No es fácil hacer historiografía en la Orinoquía colombiana. No es fácil hacerla en la Amazonía. La posibilidad de acceder a las fuentes tiene grandes dificultades porque no había una cultura de archivos y se ha ido perdiendo el rastro del tiempo en la desfachatez con que las administraciones manejan sus propias gestiones. Por eso hoy que hay una gran discusión sobre la ciencia histórica, la preocupación más importante es de qué fuentes y con qué validez y solidez se está construyendo el discurso histórico como un discurso disciplinar. Yo tuve la posibilidad de estar en el departamento de Arauca y he tenido la posibilidad de recorrer gran parte de la Orinoquía, pero en el departamento de Arauca, que es el que me convoca, tuve la posibilidad de estar y crear allí, en el tiempo en que Alberto estaba, la Universidad Nacional de Arauca. Eso es parte de la obra de lo que nosotros le dejamos a la cultura de la Orinoquía, la cultura de Arauca, la Universidad Nacional de Arauca. Y desde allí pude hacer incursión en la lógica y la dinámica de los conflictos de Arauca y de los conflictos de la Orinoquía en general, los conflictos de Casanare y del Meta. Pero la ponencia de hoy, Alberto,
aspectos que tienen que ver con Arauca, con la dinámica y la forma en que se construyeron sus conflictos y de la manera en que esos conflictos se reflejan en los problemas de frontera. Tengo que hacer una muy cerrada síntesis de grandes momentos, porque disertar sobre los procesos que han significado la construcción de la historia araucana, de esa Arauca del Piedemonte y esa Arauca de la llanura extensa, de esa división de culturas, me tomaría bastante tiempo. Pero quiero señalar que en Arauca hay como tres momentos que pueden permitir el abordaje de su historia en los procesos de la construcción académica. Un primer momento es aquel en el que hace síntesis la vieja historia araucana pensada en la Arauca del llano, de los criollos y de su cultura, que tiene dos puntos fundamentales de desarrollo, uno en la capital araucana y el otro en Tame, que es cuna de la independencia y lugar de partida de los procesos emancipadores de la primera independencia. Los otros municipios están ahí, algunos refundidos en el imaginario, los vientos y los calores de la Orinoquía, en sus tempestades y en sus conflictos, Puerto Rondón y Cravo Norte, y los otros tres municipios que son centrales constituyen parte fundamental de la historia reciente de Arauca, que comienza a gestarse desde comienzos del siglo XX, pero adquiere forma y se dinamiza apenas a partir de los años 60 en los procesos del avance de la colonización, promovida inicialmente por la Iglesia y posteriormente por el INCODA, y de cómo surgió el Sarare, cómo se desmontó el Sarare, cómo surgieron los primeros poblados, cómo surgió Saravena y cómo surgió Arauquita, y cómo se construyó Fortul, y cómo se produjeron las corrientes migratorias que dieron origen a ese proceso de colonización de los guates en Arauca. Porque el Piedemonte llanero en Arauca es de guates, es de las víctimas de la violencia procedente de los departamentos vecinos y lejanos de esa región. Es la gente que se vino del norte, de Santander, que se fue de Boyacá, que llegó del Tolima o de Neiva, que llegó del centro del país perseguida por la violencia bipartidista y que encontraron allí un lugar para sentarse y hacerse a un proyecto de vida que pareció crecer bajo los principios fundamentales de la solidaridad de cuerpo de los colonos y de construcción de un modelo de convivencia y relacionamiento que es fundamental para entender la lógica de los conflictos araucanos. Ese proceso de colonización se rompe en las tensiones que comienzan a darse entre la Arauca del Piedemonte y la Arauca del llano extenso. Y está cortado por una línea que desde mediados de la década del 70 comienza a tener presencia en la región y que va a marcar una nueva lógica del conflicto. El primer conflicto y las primeras relaciones de poder que se dan allí es la llegada de campesinos, la organización de campesinos, la construcción de poblados por campesinos colonos y la construcción de sus propios modelos asociativos y cooperativos y la creación de unas estructuras sociales fortificadas en el desarrollo de la lucha por la tierra y la exigencia de la construcción de unas relaciones con el Estado que les ofrecieran básicamente lo necesario para poder vivir: vías, puentes, centros de salud, escuelas, acompañamiento y crédito. Y en ese marco se levantaron los movimientos
que dieron lugar a las grandes marchas y a los grandes paros del Sarare, que va a ser la muestra del comportamiento de los sectores sociales que surgen en las zonas de colonización, en la respuesta de un Estado que ha incumplido permanentemente con los acuerdos a los que llega con las zonas de conflicto y hace que esos acuerdos, al no ser cumplidos, encadenen nuevos conflictos. En 1971 en Arauca se da el primer paro agrario del Sarare y se llegan a unos acuerdos básicos, un programa de puntos insignificantes, apenas lo estrictamente necesario para poder hacer vida en el territorio. Que se abran las carreteras y particularmente la carretera que va hacia Pamplona. Que se construya los puentes sobre los ríos que arrastraron en el proceso de la colonización los cuerpos de los colonos que querían atravesarlos para llegar al paraíso del Sarare. Que se construyan mínimamente los puestos de salud, las escuelas, y se puedan acceder a unidades de crédito para desarrollar una economía que no se sabía con exactitud a dónde podía ir, porque Arauca fue ayer y es hoy un lugar de aislamiento económico que no se ha podido inscribir en los circuitos de la economía nacional y cuyo único elemento fundamental es el petróleo, que no sale por las carreteras, porque si el petróleo saliera por las carreteras, Arauca tenía vías. Pero el petróleo sale por los oleoductos que alimentaron y potencializaron el conflicto. En 1975 se da el segundo paro agrario de Arauca. E igualmente ese paro se ve abocado al incumplimiento del gobierno nacional, y lo que se encuentra como reacción al paro es la persecución, el señalamiento, el encarcelamiento y el asesinato de los líderes campesinos. Es que Arauca y la Orinoquía ha tenido que soportar uno de los elementos constitutivos del orden estructural de los conflictos colombianos, que es la ausencia del Estado de una manera integral, buscando satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del territorio, garantizándole la seguridad y garantizando la convivencia y las posibilidades de la dignificación de la vida humana. Pero Arauca, como lo tuvo Casanare, como lo ha tenido el Meta, fue un lugar absolutamente abandonado por el Estado, que permitió que las comunidades se organizaran y que al interior de ellos emergiera la necesidad ya no solo de defenderse contra todas las formas de agresión, sino además de defenderse contra el mismo Estado, que no solucionaba los problemas y se agredía a las comunidades. Por eso, en las entrañas del segundo paro agrario del Sarare, los líderes campesinos perseguidos, encarcelados, resuelven organizarse para construir una guardia cívica que posteriormente dará origen a lo que se conoce hoy como el Frente Domingo Laín, que constituye una de las organizaciones del ELN con mayor fortaleza en el territorio colombiano, y que según los datos estadísticos que se tienen, puede estar contando con 500 hombres armas y 1.500 milicianos. Esa es la verdad de un conflicto que nace por negligencia y ausencia estatal. En la década del 80 comienza a germinar ese proceso del desarrollo de los campesinos, que es el que va a explicar por qué en una época tan difícil en la que la guerrilla ha sido tan duramente golpeada, existen territorios donde la política de seguridad, tanto de la seguridad democrática como de la prosperidad, no han podido dar resultados
Si ustedes miran los lugares donde se encuentra la mayor cantidad centralizada de los conflictos, conforme lo señaló Luis Carlos Pinzón, el ministro de Defensa, son 4 grandes regiones. La región del suroccidente colombiano, que está encendida con los levantamientos de los indígenas en el Cauca y que tienen el mismo problema que han atravesado todas las comunidades indígenas y las comunidades campesinas en el país. Acuerdos con el gobierno, actas que se firman y procesos que no se cumplen. El Putumayo, la región del Catatumbo, también fronteriza con Venezuela, y la región del Sarare. Son regiones en donde se ha desarrollado profundamente el conflicto y se sostiene conjuntamente con otras regiones que han ido cediendo al paso de las políticas de seguridad, como las regiones del Magdalena Medio, que se reactivan hoy por otras políticas que tienen que ver con la política económica extractiva, con que el gobierno ahora desarrolla su plan económico en relación con la minería y los procesos extractivos energéticos. En 1980 aparece en la región, desde antes un poco, las FARC. Y las FARC y el ELN, desde comienzos del 80, van a tener desentendimientos y conflictos. Y Arauca se va a enrarecer en términos de los conflictos. No solamente son los conflictos que tiene el Estado con la naciente insurgencia, sino también los conflictos que la insurgencia tiene con la insurgencia en las guerras de guerrillas o en las guerras entre guerrillas, mejor. Ese proceso va a hacer que Arauca tenga unas características específicas en la naturaleza de esos conflictos. A partir de la década del 80 se viene el boom petrolero, y el boom petrolero va a generar y agudizar el conflicto de Arauca, no solamente porque va a generar una nueva corriente migratoria unida a la explotación del petróleo, sino porque ese nuevo movimiento migratorio va a hacer que los municipios del departamento crezcan, se expandan sin las posibilidades de dar la asistencia y colocar la infraestructura para que esa población pueda vivir en condiciones de dignidad. Entonces se va a generar un conflicto social que las guerrillas van a aprovechar para poder avanzar en su propuesta de crecimiento y consolidación. Y a esto hay que sumarle la presencia de las empresas transnacionales en el territorio y empresas que contribuyeron con sus recursos a aligerar y alimentar el conflicto araucano. La Melisman, que fue la empresa encargada de construir el oleoducto Caño-Minimón-Coveñas, le contribuyó con $8 millones al ELN para que le fortaleciera en una época en que el ELN estaba en profunda crisis económica. $4 millones les entregó en efectivo y $4 millones exigió el ELN que fueran entregados a las comunidades en el desarrollo de programas sociales. Y ese proceso va a generar un conflicto igualmente, porque la política que la Melisman y las transnacionales generaron en términos de poder darle recursos a las comunidades para que pudieran fortalecer sus procesos sociales, generó un conflicto entre la iglesia y la insurgencia que terminará con la muerte de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Pienso yo que Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, en un trabajo que acabo de terminar para Memoria Histórica, iba ganando una pelea desde el Evangelio, desde el trabajo sistemático, desde el púlpito a la insurgencia. Iba a través de las pastorales familiares, juveniles, campesinas, cercando los ciclos de violencia y en alguna medida cuestionando las prácticas de violencia que se habían inscrito en un modelo de relacionamiento con las clases políticas regionales que permitían en alguna medida un proceso de cogobierno en el departamento de Arauca. La historia de los gobiernos de
de Arauca. Está unida la historia de esos conflictos y de la manera como esos conflictos se fueron perdiendo entre la dependencia con los grupos insurgentes y la ilegalidad y las prácticas de la corrupción y el clientelismo en el departamento. A finales de la década del 80, comienzos del 90, Arauca comienza a sentir, después de su conversión en departamento, porque hasta 1991 fue en tendencia, comienza a sentir una nueva dinámica de presiones que se va a comenzar a expresar en la introducción de nuevos actores de la violencia en el territorio y de nuevas relaciones de poder en el territorio. Lo primero es que va a aparecer por la cercanía que tiene con la frontera el fenómeno del narcotráfico. Y unido al fenómeno del narcotráfico y detrás del fenómeno del narcotráfico, los grupos paramilitares que entran a través de dos vías. Una es la vía que se desplaza desde el Casanare hacia Arauca y entra por Tame, y la otra es la que inicia con lo que se llamó las cooperativas del Corral en Arauca y que posteriormente, capturadas por uno de los gobernantes de Arauca, hace alianza con el narcotráfico y con los hermanos, con los gemelos, para desarrollar potencialmente el fenómeno del paramilitarismo en Arauca, y Arauca se convierte en una zona de guerra incendiada por todos los actores que agudizan el conflicto en el territorio. Guerrilla en fuerzas militares con una gran precariedad operativa, guerrillas en crecimiento y fortalecimiento altamente societalizadas, movimientos sociales fuertes con gran capacidad para parar y convocar la atención nacional, movimiento campesino fuerte, movimiento indígena fuerte, movimiento magisterial fuerte, movimiento comunitario fuerte, movimiento cooperativo fuerte, porque ese fue el resultado del proceso de colonización. El movimiento social se fortaleció por el abandono del Estado. Pero igualmente comienza a desarrollarse el fenómeno del narcotráfico. El crecimiento de los cultivos, y en torno al crecimiento de los cultivos una guerra que se ha mantenido en Arauca entre el 2007 y el 2008 produjo aproximadamente 700 muertos en Arauca por el desarrollo de esa guerra. La guerra entre la FARC y el ELN, que lo que coloca básicamente son muertos en la población civil. 700 muertos de la población civil en un departamento como Arauca significa el más alto índice de homicidios por población en un departamento del país. Arauca tiene esa característica. Una guerra permanente entre la FARC y el ELN, que tiene que cruzarse con la guerra que el Estado tiene contra la FARC y el ELN, y que tiene que además desembocar en la guerra que los paramilitares desarrollaron contra la FARC y el ELN por apropiarse del recurso del narcotráfico. Eso al lado de la frontera. Con el ascenso al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, Arauca se convierte en un centro especial de atención. Comienza a desarrollarse la fuerza militar, porque el primer ejercicio que hace el presidente Uribe es el fortalecimiento de su estrategia militar con el aumento del pie de fuerza. Pero es un aumento del pie de fuerza dirigido en el marco de una estrategia de acumulación económica. Es el aumento del pie de fuerza que está dirigido a garantizar la inversión y la confiabilidad de la inversión extranjera. Por eso se va a construir allí una fuerza especial para la protección de la empresa y de la economía petrolera. Y se va a instalar allí la 18ª Brigada, y se va a fortalecer esa 18ª Brigada, y se va a ubicar en el marco del Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan Consolidación, esa región, y se va a desarrollar una guerra en esa región, que al día de hoy uno dice, esa guerra allí está perdida.
está perdida. Permanece la FARC, permanece el ELN, mantuvieron la guerra FARC y el ELN. Y el ELN, en esto sería necesario señalar que en esa guerra, pese a la posibilidad militar de la FARC, en esa guerra, entre FARC y el ELN le ganó a la FARC la guerra. Pero se distribuyeron el territorio porque hay una nueva lógica administrativa en la frontera en términos de la distribución del territorio entre actores institucionales y actores ilegales. No es el plan de ordenamiento territorial institucional el que prevalece allí. Allí hay un plan de ordenamiento paralelo que está determinado por la lógica de la confrontación del crecimiento y del crecimiento del territorio en términos del posesionamiento del mismo, del dominio y el control de los recursos y del sometimiento de la población. Campesinos, trabajadores, indígenas, funcionarios, toda la población civil sometida a la lógica de los conflictos y dividida de manera bruta por los actores que se pelean y se disputan las adhesiones poblacionales. La situación en Arauca es supremamente complicada, pero la ofensiva de la política de seguridad democrática obtuvo resultados en Arauca e hizo que se produjera un repliegue estratégico de las guerrillas hacia la frontera. Y aquí hay que explicar el problema de las fronteras. Yo quisiera señalar que las fronteras son por su naturaleza espacios de conflicto. Allí convergen los procesos y los problemas sociales, económicos, políticos y militares de y entre países. Pero existen distintos tipos de fronteras. Las fronteras en América Latina y en Colombia, que no es una excepción, son de dos tipos básicamente. Fronteras dinámicas que sirven al desarrollo económico, a la integración y al crecimiento de los países, que se acuerdan, que se mueven en acuerdos binacionales, y fronteras pasivas, abandonadas, que no reciben apoyo de ninguno de los estados y que ven los desarrollos de sus procesos administrativos y políticos como resultado de su propio esfuerzo. Y aquí habría necesidad de señalar que los 2.200 kilómetros de frontera que tiene Colombia con Venezuela, en los estados de Zulia, Táchira y Apure, el de que me convoca a mí es el estado de Apure, constituye básicamente un modelo de frontera pasiva. Hay fronteras vivas y fronteras muertas, hay fronteras vigorosas y fronteras raquíticas, y a Arauca le correspondió por su situación y por la política institucional en relación con frontera, una frontera muerta y raquítica, producto de los conflictos que se ha desarrollado allá. La frontera que nos convoca a esta reflexión es la frontera de Colombia con Venezuela en la Orinoquía, entre el departamento de Arauca y el estado de Apure. Pero aquí también quiero señalar algo. Una de las características que tiene la ¿quién está a cargo de esto? No, es que en el momento en que yo tenga tiempo, no vamos a esto. Yo hablo hasta que me den tiempo, ¿sí? Porque si no, yo he hecho verano. Quiero señalar eso. Me dicen habla y yo hablo. Escuchen esto. Una de las características que tiene la zona de frontera en relación con sus poblaciones es que las poblaciones de frontera son poblaciones de familias y de parientes. Los que viven en Arauca tienen familiares en Guadualito, los que vienen a Arauquita los tienen en La Victoria, y ese territorio de la frontera ha sido construido por colombianos y por venezolanos, y hay un relacionamiento de compadrazgos, vecindades, amistades que no funcionan en las lógicas institucionales, que son lógicas de límites y de tratados. Por eso, cuando la